Primero que nada, bienvenidos al desarrollo de tecnología en dispositivos médicos, ¿no? Y el contexto primero que tengo que platicarles, pues, es cómo ha cambiado la tecnología a lo largo de los últimos 10 años. Principalmente, cada año hay nuevas tecnologías que salen más rápidas, son más veloces. Hay un cambio tecnológico cada vez más rápido. Si nos vamos a un tema histórico, o sea, un cambio de tecnología de la radio, de la televisión, de los temas celulares, se hacía en periodos de 20 años y luego se empezaron a hacer cambios tecnológicos cada vez más cortos, 10, 9, 8. Generalmente ahorita tenemos un cambio de tecnología cada 2 años y esto lo podemos ver principalmente en los teléfonos, en las computadoras, como un microprocesador, como un controlador eh, con mayor velocidad, con mayor capacidad, está cambiando las necesidades tecnológicas y de las personas, ¿no? Y sobre todo se vio en el 2000 con todo el tema de la pandemia, pues una importancia muy grande, ¿no? En la innovación en el sector salud, principalmente. Desafortunadamente, para la mayoría de los emprendimientos en el sector salud, no fue hasta ese año cuando tomó más importancias y el ecosistema que existía en su momento, pues fue insuficiente para poder traer muchas más tecnologías que se quedaron en el camino por muchos temas, sobre todo de financiamiento. Entonces, por estas y otras razones, como les comentaba, los nuevos desarrollos generalmente buscan un camino, un pipeline para ser financiados, ya sea por ángeles inversionistas, venture capital, vamos a estar platicando, o inclusive el tema de fondeo por gobierno. Más que nada, es importante que empecemos a desarrollar habilidades de gestión de proyectos de base tecnológica. Entonces, vamos a platicar en un ratito más qué es el emprendimiento de base tecnológica y qué no lo es, para que también ustedes empiecen a dimensionar por dónde tenemos que ir. Entonces, con este programa lo que yo busco principalmente es formar líderes que se logren adaptar, que aprendan continuamente y que comprendan la importancia de la implementación de la tecnología. Es clave principalmente si participan en una empresa o si ustedes están buscando emprender, pues que entiendan que el camino es difícil, complejo, pero también requiere estas habilidades que les mencionaba, la flexibilidad, la adaptación. Entonces, la visión del curso principalmente, pues como les comento, es el emprendimiento y la gestión de la tecnología en salud, principalmente en dispositivos médicos. Y vamos a platicar de los principios fundamentales de lo que es un proyecto. Vamos a ver herramientas y métodos para mitigar el riesgo del proyecto y del emprendimiento y sobre todo, pues incrementar las oportunidades que puedan tener de llegar al mercado o de desistir en el proyecto como tal. Van a recorrer un camino en la creación de un proyecto de tecnología. Entonces, es una metodología basada en un proyecto, entonces poco a poco lo vamos a ir construyendo. Si ya traen una idea de emprendimiento, qué mejor que este espacio para estar trabajando en ello. Y si no, parte de las actividades es identificar una problemática, proponer una solución y desarrollar todo la ruta de planeación tecnológica. También vamos a tocar temas acerca de la innovación, propiedad intelectual, asuntos regulatorios, comercialización e inversión del proyecto. Principalmente, como bien lo mencionaban, en la escuela generalmente nos enfocamos en la parte técnica. Entonces, la parte técnica hasta cierto punto la voy a dar por hecho como expertos tecnológicos y como un equipo que tiene las facultades o las capacidades para desarrollarlo. Y nos vamos a centrar en la otra parte que une la parte de negocio con la parte técnica, que es justamente esta gestión de la tecnología. ¿Qué van a aprender? Pues bueno,
Buscaré enseñarles las mejores prácticas y puntos críticos para tomar mejores decisiones en sus momentos de cada una de las etapas del emprendimiento. Identificar algunos errores comunes o que les platique algunos errores comunes que yo he visto que los emprendedores y los proyectos hacen comúnmente. Brindarles herramientas que les permiten participar en el maratón de la innovación. Un proyecto de innovación en salud generalmente abarca, o bueno, requiere entre 5 y 7 años para ver la luz al inicio de la etapa de comercialización. Y va a requerir otros 3 o 4 años para sentar todas las bases comerciales y poder generalmente tener retornos de inversión pues fuertes. Entonces necesitamos una planeación adecuada cuando estamos buscando generar impacto en estos proyectos. Luego vamos a identificar cómo madurar cierta tecnología o ciertos proyectos para que los podamos comunicar ya sea a inversionistas, al equipo, a otras personas para poder crecer nuestro proyecto, bajar fondos o básicamente continuar con la atracción hacia donde nosotros lo buscamos. Vamos a buscar, perdón, vamos a entender los procesos de desarrollo del proyecto y sus alcances. Vamos a platicar un poco de metodologías ágiles y metodologías convencionales del desarrollo. Y finalmente vamos a combinar todos estos conocimientos. Al final del curso y lo que yo les comento es que ustedes se lleven los fundamentos del desarrollo de tecnología en el sector médico para que puedan impulsar su propio desarrollo o puedan unirse a algún otro equipo de desarrollo de tecnología con fundamentos bases, ¿no? Principalmente voy a platicar mucho de lo que es hardware y software aplicados y un marco normativo y regulatorio muy fuerte. Entonces, el objetivo particular del aprendizaje es que ustedes conozcan la parte de la industria de salud, el proceso de ideación, cómo puede ser. Vamos a desmitificar, o sea, todo este proceso de dispositivo médico y qué sí se debe hacer y qué no se debe de hacer y cómo lo van a estar alineando a la normativa, ¿no? Vamos a buscar comprender los principios fundamentales del ciclo de vida del producto, que yo creo que es uno de los puntos más críticos que muy pocas personas manejan en la industria, o sea, el entendimiento de la totalidad del ciclo de producto, desde su concepción, fabricación hasta su eliminación eh, del dispositivo o la recuperación. También vamos a aprender puntualmente acerca de propiedad intelectual, calidad, asuntos regulatorios, normativa, gestión del equipo, levantamiento de capital y comercialización de producto y diseños. Les voy a comunicar, bueno, algunos consejos de cómo comunicarse con inversionistas. Generalmente como ingenieros tenemos una comunicación muy técnica y hay que hacerla de una manera más de negocio. Entonces van a ser los módulos intermedios finales para que podamos lograr comunicar adecuadamente a los inversionistas, a un fondo privado, Ángel, o inclusive pues comunicarlo a algún fondo de gobierno. ¿En qué consiste el curso? Pues nos vamos a ver regularmente martes y jueves de 7 p.m. a 8:30 p.m. Eh, como les digo, a excepción de algún incidente mayor, aquí voy a estar en sus clases. Y pues lo que ustedes le van a tener que dedicar al curso es de 6 a 10 horas extras. Esto es, más o menos vamos a tener 1 hora y media, 3 horas de clase, digamos, o conversación directa. Entonces esperaría que ustedes puedan trabajar otras 6, 10 horas en su totalidad. El curso lo tenía planteado para 8 a 12 semanas, entonces el reto es hacerlo en 10 semanas. Si nos vamos muy rápido porque no hay tantas dudas y demás, no hay ningún inconveniente, se va ajustando el programa y si nos tomamos una sesión extra porque necesitamos indagar en algún tema, denlo por hecho. Las sesiones como estas se van a grabar. Este es
la primera vez que estoy utilizando un software que graba detrás de Teams. Entonces, a lo mejor puedan ver una variación de la calidad en el curso. Entonces, espero mejorar en ese aspecto, como en todo. Y también lo más importante es fomentar la interacción del grupo, así como hicimos al inicio. O sea, un parte de su perspectiva, de su experiencia, también enriquece muchísimo el contenido, ¿no? Y hace único cada uno de los grupos. Sus compañeros y ustedes mismos caen en este tipo de cliente, y se los pongo aquí porque más adelante vamos a estar platicando un poquito de la prospección de clientes. Y este programa, como les comentaba, está dirigido principalmente a aquellos que buscan formar, implementar tecnologías en el sector salud y emprender como tal. Entonces buscamos que llegue a doctores, enfermeras con entusiasmos de emprender una idea, eh, a directivos técnicos, especialistas de desarrollo de proyectos tecnológicos que necesiten comprender el desarrollo de la tecnología en salud, estudiantes de ingeniería biomédica, diseño, salud, medicina, que quieran obtener una visión estratégica más amplia de cómo desarrollar la tecnología en el sector. Algunos otros CEOs que están ingresando en esta área, emprendedores y directivos en aspectos muy técnicos, y que lo que buscamos es una visión de gestión del proyecto. Y finalmente, pues cualquier otra persona que busque entender el marco general de desarrollo de tecnología en dispositivos médicos. Pues esto es un poquito de reseña de mí para ustedes. Como les platicaba, soy director de tecnología y responsable sanitario de Soluciones Kenco. Actualmente la empresa pues tiene certificación de buenas prácticas de manufactura 241 por COFEPRIS. Estamos corriendo una certificación 13485 para algunos de los proyectos que estamos trabajando para los clientes. En 2020 me certifiqué como coach para alineación de equipos por el TEC de Monterrey, y también tomé una especialización por el BIT, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, o sí, me parece que sí, en temas de transferencia y desarrollo de tecnología. Esto es principalmente la formación que he tenido para poder entender estos temas que les voy a estar tratando de transmitir, de cómo poder integrar la parte de negocio, la parte técnica y la parte de emprendimiento de una manera más ágil, más sencilla, y que también pues les haga llegar de una manera más rápida y sin tantos tropiezos a los resultados. Entonces, esta es la visión general del programa. Como les decía, vamos a estar hasta las 8:30. Voy a tratar de dar ciertos breaks para que también se haga un poquito más eh, am, amena la sesión, y tengan oportunidad también de reflexionar en los últimos instantes eh, la, la temática hasta el momento. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Si todo está muy claro, pues bueno, vamos a dar inicio entonces con la primer presentación. Excelente. ¿Siguen viendo la pantalla? Sí. Muy bien. Perfecto. Pues bueno, como el nombre del curso es muy largo, es Emprendimiento y Gestión de Tecnología para Dispositivos Médicos, me voy a referir ahora como eje TDM, o emprendimiento. Emprendimiento y gestión. Entonces, antes de iniciar, ¿qué se imaginan que es el emprendimiento y la gestión de tecnología? Eh, Alguien que quiera platicar un poquito.
No sean tan tímidos. Por ahí, Fernando. Ah, Marta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Este, pues yo lo que entiendo en gestión y emprendimiento de equipos médicos, pues en la gestión yo creo que sería el poder conocer el desempeño de los equipos médicos y poder colocarlos en el área que les corresponde para que se desempeñen como deben de ser. Este, y pues en Excelente. emprendimiento, pues es como generar, innovar, hacer algo nuevo en el sector salud. Perfecto. Entonces, si te escuché bien, la gestión la ves en esta parte de la eficiencia y eficacia de los equipos médicos puestos en un área clínica. Sí, sí, De así como acuerdo. Y emprender lo relacionas muchísimo a, a probar algo nuevo, ¿no? Si entendí bien o si nos puedes platicar un poquito más otra vez. sí, pues, en, pues sí, hacer algo nuevo, este, mejorar algo que, que ya esté, pues, en el área clínica, es- muchas veces no solo en el equipo como tal, sino, pues, no sé, mejorar algo, no sé, en el emprendimiento sí estoy un poco más perdida, pero es como hacer algo nuevo en el área clínica. Perfecto. Entonces, estamos hablando que el emprendimiento lo relacionas a algo nuevo. Excelente. No sé, César, por ahí, que nos quieras compartir tu visión de emprender. Sí, bueno, mira, fíjate que yo soy del Politécnico, de donde en mi generación, yo soy generación 98, me gradué en el 98 de ingeniería biomédica y nunca se nos dio esto de emprender. Justo cuando Alfonso me llamó, yo estaba estudiando el doctorado ahí en la Universidad de Zhejiang, cuando me habló de ustedes y todo, haz de cuenta que me quedó claro lo que es emprender en ingeniería biomédica. O sea, justo así fue, donde lo entendí, ahora sí que de un jalón, ¿no? Porque en la escuela y en la vida profesional, lo poco que he hecho de biomédica, que no es mucho, este, somos más que innovadores como ingenieros, somos gestores de la tecnología, somos más eh, como que tenemos una idea de entender, bueno, así me tocó a mí el principio de funcionamiento de los equipos y no necesariamente hacer esta parte de innovación. Ahora, los chinos, precisamente, yo tomé el concepto de ahí, en la parte, hay una facultad de emprendimiento e innovación, donde lo que hacen es que comercializar y vender y distribuir y hacer todo lo que ellos hacen, tiene que ser emprendiendo e innovando, sobre todo en el tiempo actual. El tiempo actual ya no necesita de gestores o de gente que esté resolviendo problemas técnicos, que eso lo hace un técnico, ¿no? Entonces, el innovador y el emprendedor lo que tiene que hacer es precisamente modificar, buscar nuevos caminos y lanzarse a encontrar todas las herramientas, todo lo que necesita para poder mejorar un producto, venderlo, bueno, llevarlo de la mano. Se puede innovar en diferentes etapas, ¿no? Lo entiendo, pero llevarlo de la mano hasta sacarlo y llevarlo a las manos de los usuarios finales, ¿no? Entonces, en nuestro caso de biomédica, pues son muchas etapas, muchas cosas y es muy apasionante, ¿no? La verdad te digo que me sorprendió muchísimo cómo hicieron todos el grupo que fue de las OTTs allá y me quedé muy, o sea, me quedó clarísimo lo que es y qué bueno que ya está sucediendo. Nuestra época no sucedió y de hecho
cuando nos juntamos los egresados decimos que los biomédicos, todos ahí del poli, por lo menos éramos puros asalariados, ¿no? O sea, nadie era jefe, ¿no? Cosas así. Entonces esa es mi idea. De acuerdo, perfecto. Entonces, si entiendo bien, hablas de la innovación como un factor, hablas de la comercialización, de la creación, hablas también de un ecosistema, ¿no? En China que viviste muy fuerte de innovación y cómo se te relacionaban las cosas. Y también tocas un tema en la última oración muy interesante, ¿no? De que somos técnicos, jefes, y eso también es un paradigma que voy a estar tocando un poquito más adelante en temas de emprendimiento. Excelentísimo. Pues en efecto, todo esto que mencionan es muy cierto. El emprender es una forma de vivir, realmente. Es una filosofía, es como lo veo yo, no es solamente una acción, sino es todo un estilo de vida. Entonces, generalmente inicia de esta manera. El emprendedor inicia siendo la parte de creación, la parte de finanzas, la parte de ventas, la parte técnica, la parte de producción y pues básicamente uno empieza a hacer de todo. Y generalmente así fue como sucedió al inicio. Nosotros, por así decirlo, Soluciones Kenko, inició con un primer proyecto que se llamaba Easy Glove. Easy Glove, de una manera muy breve, es un electrocardiograma, pero al inicio iniciamos como un detector de pulso y nosotros pensábamos que la problemática que existía en México es que los paramédicos necesitaban un sistema para llegar y tomar el pulso. Entonces, invertimos cerca de 6 meses de desarrollo en una de nuestras clases de ingeniería biomédica en diseño y pues nos dimos cuenta que la realidad es que pues sí funcionaba y todo, pero al momento que llegábamos y platicamos con el primer paramédico, pues nos decía de que, oye, pues está padre, pero pues yo tardo 3 segundos en tomarle el pulso. Y si no lo tomo aquí, lo tomo braquial y si no lo tomo femoral. Entonces, pues nosotros tardábamos 1 minuto y haciendo el estado de la búsqueda de la problemática nos encontrábamos que pues en promedio se tardaban 3 minutos. Entonces nuestra mejora era sustancial, pues estábamos haciendo un incremento o una mejora del proceso un 66% técnicamente, pero ya en campo los primeros paramédicos pues nos decían, no, o sea, no tiene sentido. Entonces, a partir de ahí, uno de los principios del emprendimiento o una de las competencias que se requiere es precisamente la de identificar la problemática y proponer una solución adecuada a esta problemática. Esa es la primera competencia que requiere un emprendedor. La segunda competencia que va a requerir el emprendedor justamente es la implementación de la solución. En este caso, nosotros llevábamos pues ya un prototipo. Bien o mal, habíamos ya invertido recursos y pues seguimos platicando con más paramédicos, enfermeras y pues nos estaban contando distintas cosas. La cuestión es que en nuestro caminar del primer año, por ahí llegamos a una feria de Monterrey que se llama Inc. Y nos toca estar en un stand y nos llega un headhunter de Shark Tank y nos dice, no, oye, me encanta tu proyecto, creo que tiene mucho potencial para el programa y nosotros de que, ay, pues, o sea, todavía está muy verde, no sabemos qué está sucediendo. Y en ese momento éramos 3 personas, 3 socios iniciales, Alan Friedman, Yoku Sashida y su servidor. Y Alan en su momento dice, ¿saben qué? Pues yo no le entro a ir a Shark Tank. O sea, yo todavía no confío en esto. Entonces, pues dijimos, no, sí, hay que irnos. El TEC de Monterrey está impulsando muy fuerte todos estos temas de emprendimiento en mi último año de la carrera. Y pues ya tras discutir, dialogar varias horas, pues acordamos que no iríamos.
o sea, a Shark Tank era una buena oportunidad, pero pues nos estábamos por graduar, no sabemos qué iba a suceder. Alan tenía una oferta de trabajo, Yoku pues se quería regresar, él es de Guanajuato, a Guanajuato, pero todavía le faltaba un año para graduarse. Yo estaba trabajando en la industria, pero no estaba muy convencido del área laboral en el que me podía desarrollar. Como bien lo saben, el área de ingeniería biomédica es muy acotada, o sea, generalmente o te dedicas al área de servicio, a la parte clínica, que es casi la misma, la distribución y venta de insumos o equipo médico importado generalmente, y, e investigación. Son como las tres líneas más fuertes. La parte de diseño y desarrollo era para la que había estudiado. Entonces, cuando llego al campo laboral, pues me encuentro con esta realidad. Después de invertir mucho tiempo, yo digo, no, o sea, ¿cómo va a ser? O sea, me quemé las pestañas tanto tiempo y siento que no vale la pena, ¿no? Entonces, me pega mucho este sentimiento de ego, de decir, pues yo puedo, o sea, ni modo que no. Y continuamos desarrollando la tecnología. Por ahí me toca graduarme. Tenía un carrito que me tocó, o sea, lo decidí vender y poder financiar los primeros de 6 a 9 meses del emprendimiento. Era una cantidad, pues yo digo que grande en su momento, eran casi 150,000 pesos, que pues en promedio, pues cuando tú egresas tienes un sueldo de 8,000, entonces yo dije, bueno, 150,000 entre 8,000, me alcanza tantos meses, pero luego resulta que van saliendo gastos de prototipado, etcétera, ¿no? Y durante este periodo, pues lo que yo me dediqué fue totalmente a platicar con médicos, enfermeros, a hacérmelos sus amigos, sus compañeros, y eventualmente empezamos a mejorar la tecnología. Creo que no voy a poderles proyectar el video, pero denme un segundo en lo que lo consigo. Entonces, me dediqué a platicar con ellos continuamente acerca de cuáles eran sus problemáticas de una manera más abierta y trataba de entender pues qué era lo que sucedía mal. Al final de todo este tiempo de los 8 meses, yo creo que platiqué cerca de unos 600 médicos, paramédicos y enfermeras, conjunto con mi socio, y nos topamos con una realidad que a lo mejor, bueno, ya los años de experiencia dicen que es obvia, ¿no? Pero nos encontramos con un México, pues, deficiente en equipo médico. Si lo hay, es de hace años, o sea, estoy hablando de que equipos nuevos son de 5 años para atrás. Los de ultra tecnología tal vez les va bien si son hace 4 años, 3 años. El 80% del equipo es refurbish. Esto quiere decir, lo compran en Estados Unidos, lo desmantelan y se lo traen a México. Otra de las cosas que aprendimos es que la mayoría de los profesionales en cada una de sus etapas de estudiante hasta que son especialistas están financiando generalmente el 90% de sus equipos. Esto es, el médico compra su estetoscopio, compra su pulsoxímetro, compra su estuche de diagnóstico, se pues equipa con la bata. Entonces, mucho de este gasto se realiza a través de los mismos profesionales de la salud. Y eso es algo que a mí en lo particular me impactó muchísimo. O sea, afortunadamente, o sea, en los últimos años yo había tenido una formación estupendamente muy buena en técnica en el TEC de Monterrey. Antes de eso fui estudiante de la Universidad de Guadalajara y pues me dediqué de lleno a estudiar, ¿no? Entonces, uno olvida como estudiante a lo mejor esa parte de la empatía de lo que está sucediendo en su entorno. Y ahí fue cuando dije, bueno, o sea, si hay todas estas problemáticas, ¿cuáles son las soluciones que están pasando a nuestra realidad, ¿no? Y justamente estamos impulsando Easy Glove
de lleno. Entonces pasamos de este prototipo rojo al final de que yo me gradué a varios prototipos diferentes. Empezamos a probar materiales nuevos de silicón, nuevas tarjetas electrónicas, nuevos softwares, un montón de nueva tecnología, pero, o sea, cada vez era más complejo el proyecto, empezaba a requerir más recursos. El recurso que yo había destinado pues se empezaba a agotar o cada vez me quedaba menos tiempo, y también me empecé a topar que había muchas deficiencias que pues yo no soy experto, o sea, yo ni era experto en hardware, ni era experto en software, ni lo sigo siendo. Y, o sea, llegué a un tope técnico, ¿no? O sea, puedes programar hasta cierto microcontrolador y ciertas funciones, o te dedicas a promover el proyecto, o te dedicas a tratar de bajar inversión, o te dedicas a meterle el diseño industrial. Entonces, esta parte te empieza a dividir tanto en el emprendimiento, en la parte conceptual, en la parte de los fierros, que pues no te empieza a dar la vida, ¿no? Y eso también empieza a afectarte, pues, tu persona. Entonces, Easy Glove lo tratamos de impulsar 2 años y medio, casi 3. Estuvimos buscando inversión extranjera. Estuve por ahí en diferentes ecosistemas. Estuve en Boston, me fui a Londres a un programa de innovación y emprendimiento allá en búsqueda también de inversión. Buscamos también en San Francisco y Texas. Son como las áreas más comunes. Bueno, México, estuve viajando a la Ciudad de México, yo creo que cada semana durante 2 o 3 meses, tratando de platicar con varios fondos. Y algo muy curioso es que en ese momento la mayoría de las entrevistas sí o sí eran presenciales. Entonces, la verdad, la parte tecnológica de estos 2 últimos años, o lo que nos ha dejado COVID, pues también facilita muchísimo todos estos temas de enseñanza y de mostrar tu proyecto al mundo. Ahí es cuando en el 2017 aproximadamente, pues se acaban los recursos. Mi socio se gradúa ya de la universidad, aquí está como tal, y pues nos damos cuenta que la verdadera naturaleza del Easy Glove para nosotros pues era un proyecto que nos gustaba, pero no era nuestra razón de ser. Lo que sí se convirtió para nosotros en nuestra razón de ser fue ahora poder ayudar a más empresas, más emprendedores a que no se la rompieran y que sí lo lograran. Nos topábamos con problemas de, necesito hacer una tarjeta electrónica. Y llegábamos con ciertas compañías muy grandes y nos decían, pues qué padre, o sea, yo te atiendo si me compras 10,000. Y decíamos, bueno, 10,000 y ya 10,000 mensuales. No, pues, o sea, espérate, o sea, eso es tema de inversión de millones de pesos o dólares para un emprendimiento que apenas estás descubriendo. Luego en la parte de la escuela, de la naturaleza del emprendimiento y la gestión administrativa, te enseñan muchas herramientas que no hacen sentido para nada en un emprendimiento de salud. Entonces ahí es cuando mi socio Yoku Sashida y yo pues nos ponemos a platicar y decimos, bueno, pues le vamos a seguir metiendo recursos a Easy Glove, o qué va a suceder, porque esto parece que va a tomar mucho tiempo y pues la realidad es que no sabemos qué sucede. No lográbamos juntar dinero para Easy Glove en su momento y empezamos a pivotear un poquito, o sea, bueno, ¿qué sucede si nos convertimos en una casa de desarrollo de dispositivos médicos? Y ahí es la primera vez que nace la idea de Soluciones Keko. Utilizar a Easy Glove como la primer proyecto punta de lanza que permitiera construir toda una infraestructura para eventualmente poder tener más proyectos y que más talento nacional, así como nosotros en su momento, pues no tuvimos la oportunidad de encontrar una empresa que realmente se dedicara al diseño y desarrollo. Y eso para 2019 nos permite ahora sí conocer a un grupo ángel de inversionistas que
resonaba con este sentimiento de México tiene mucho potencial, hay que apoyar el talento, no es posible que se nos vaya todo al extranjero. Aquí están los recursos, México es abundante y pues, ¿por qué no? O sea, si ustedes ya lo están haciendo, hay que apoyarnos. Y es cuando levantamos nuestra primera ronda de inversión, ya con un pequeño grupo de ángel inversionistas y creamos Soluciones Kenko. Y ya Soluciones Kenko empieza a agarrar su modelo de negocio acerca de cómo construir una plataforma para impulsar dispositivos médicos. En el 2020 nos reconocen como una empresa, pues, promesa a los negocios 2020 por Forbes. Ese año recibimos varios premios o reconocimientos que pues se siente muy bonito ver el impacto, pero nosotros siempre decíamos, no, no te distraigas ahí, no te concentres ahí, porque es un distractor muy grande. Y una de las cosas que sí les puedo decir ahorita es un camino del emprendimiento muy glamuroso a veces, pero también ese mismo glamour te puede distraer tanto que se te acaba de la noche a la mañana el emprendimiento. Empezamos a aceptar proyectos nacionales de otros investigadores, profesores, conocidos, y empezamos a hacerles toda la ruta regulatoria, la parte de intención de uso, que para EasyGlove lo tuvimos que tomar de aprendizajes de Estados Unidos, de Londres, o sea, de las mejores prácticas que fuimos identificando mi socio y yo. Y después nos llega una emprendedora de Guanajuato con un proyecto muy noble, que es un sistema de de enseñanza de RCP, de reanimación cardiopulmonar. Y para ese entonces, pues nosotros continuábamos con EasyGlove, no lo hemos soltado, seguimos ahí, pero a la par decimos, bueno, ¿cómo construimos un modelo de negocio que sea sustentable? Porque para EasyGlove no es. Y Soluciones Kenko hace fit con este primer producto. Entonces, hacemos una inversión, otra vez hacemos un pequeño levantamiento de capital con, eh, con amigos de Los Ángeles Inversionistas, les presentamos este proyecto, les agrada, hacemos todo un estudio del arte, de la competencia, vemos que hay un potencial nicho muy segmentado del producto, pero es un producto que tiene mucho impacto social. Y así es como empezó la rueda de Soluciones Kenko, o sea, este primer proyecto nos empieza a abrir nuevas oportunidades nacionales, si viene COVID totalmente y pues hay una escasez muy grande de máscaras, de caretas y nosotros teníamos por ahí al inicio de la pandemia cerca de unas 3 o 4 impresoras 3D y sometimos un proyecto a fondo de gobierno que fue una mascarilla impresa en 3D, conseguimos y adaptamos ciertos filtros y en el pico máximo de la pandemia eh, apoyamos alrededor de 1,500 médicos. Entonces, esto nos permite de una manera empezar a crear un ecosistema más sólido, tanto de la creación, diseño, desarrollo, certificación y también pues implementación de los dispositivos médicos. Entonces, esta etapa de crecimiento se dio, yo creo que en el 5.º año, estamos hablando probablemente, o sea, del 2021, mitad de 2021, y ahí me tienes desgastado a las 3 o 4 de la mañana en la silla cuando estábamos fabricando. Y justamente ahorita la etapa de desarrollo de Soluciones Kenko y cómo ha crecido es que pues hemos desarrollado esa plataforma, hemos integrado hardware, software y diseño industriales como nuestras 3 vertientes principales y uno de los proyectos que a mí más me encanta, que lamentablemente no es un proyecto que pudimos hacer exponencial, es un conector de electrodos de neonatos a un a un Holter. Entonces es un conector muy sencillo para nosotros, pero cuando llega la doctora, es una doctora especialista, cardióloga, neonatóloga,
y resulta que de ese nivel de estudio en México solamente existen menos de 50 especialistas. Y ella nos pedía desarrollar y diseñar unos electrodos especiales para los neonatos y todo el equipo. Entonces, dentro de la misma metodología de soluciones Kenko que vamos a estar tocando poco a poco, la primera fase es una parte de empatía y entender. Entonces, nos pasamos entrevistando a la doctora y al final entendíamos que no era necesario construir un holter, sino simplemente una interfaz entre lo que ya existía en el mercado y un holter que ella ya tenía que costaba como 500,000 pesos y solamente existen 3 en México. Y bueno, hacemos este accesorio, se lo brindamos, hace una carta responsiva ella de que no va a estar para la comercialización y que lo va a dedicar directamente para su uso personal y responsabilidad. Y se compromete eventualmente a hacer sus pruebas clínicas, preclínicas. Entonces se lo entregamos y justamente este proyecto, pues ahorita ahí va avanzando, o sea, está alrededor de 3 años que hicimos este proyecto de conector y pues ahorita va en su fase de pruebas de su comité técnico, lo acaban de liberar, ético, perdón, lo acaban de liberar y justamente están haciendo creo que 50 o 60 estudios con neonatos ya y le han detectado ciertas arritmias que era imposible hacerlo con los equipos actuales. Y les decía que es lamentable porque el segmento de mercado de ese dispositivo que se llama, bueno, internamente le llamamos Signal Plug, es solamente de 1,000 personas, o sea, de 1,000 especialistas. Nosotros fabricamos 1,000 Signal Plug y si los llegásemos a vender todos, nos sacábamos el mercado. Y dices, bueno, 1,000 dispositivos es poquito, es mucho, va a depender muchísimo del valor, ¿no? Entonces, la producción a escala de este dispositivo no daba los costos para poder hacer los 1,000 en un precio que pudieran pagar los especialistas en su momento. Si quisiéramos hacer el proyecto, fabricar, estaríamos hablando que cada conector tenía que estar valiendo unos 50, 70,000 pesos para que pudiéramos pagar, encontrar a los médicos, llegar, presentárselos, convencerlos que lo necesitan y después convencerlos que pueden hacer dinero con el accesorio. Porque al final, pues sí, muy bonito y todo, pero pues los médicos también le han invertido muchísimos años y pues a sus 35, 40 años, pues también tienen necesidades como todo ser humano, ¿no? O sea, necesitan empezar a capitalizarse y pues también le brillan los ojitos en ese sentido. Entonces, ¿qué es el emprendimiento después de esta historia tan larga? Es que las cosas se hagan. Así de sencillo y esa es la definición que vamos a estar utilizando en este curso. Les voy a compartir este mapa mental que les hice, el libro que yo les recomiendo si tienen la oportunidad de conseguir y comprarlo. Se llama Formación Emprendedora Universitaria, más allá de los mitos, el emprendimiento con sentido del propósito, del doctor Sergio Ortiz. Y ahí entendemos que el emprendimiento no tiene una única definición, ¿no? Y aquí lo más importante es lo que les comentaba, o sea, para mí el emprendimiento es que que las cosas se hagan. Y es un proceso. El emprender no es una sola acción, no es concreto. Entonces, se requiere de un tiempo de probar, de reflexionar. Lo vamos a ver más a detalle en algunas metodologías como Design Thinking, pero requiere de todo un proceso. Entonces, hay que quitarnos de la mente y de una vez lo vayan trabajando. Nunca va a existir un producto perfecto. Entonces, siempre va a haber opciones de mejora, siempre se va a poder hacer mejor, siempre va a poder ser más seguro, más eficiente, más eficaz, pero lo más importante que te dicta el emprendimiento es que hay que decir hasta aquí y liberarlo y probarlo. Hay que platicar con los usuarios, hay que seguir los lineamientos regulatorios que vamos a estar viendo, pero es muy importante que siempre estemos enfocados en eventualmente cerrar nuestro diseño y probarlo. Entonces, el emprendimiento como tal se basa en la ejecución
y es diferente de la innovación. La innovación también es un proceso que conlleva el emprendimiento, pero no toda innovación, perdón, no todo emprendimiento es una innovación, pero toda innovación sí lleva a un emprendimiento. Entonces, la innovación de una manera general y bajo la definición que también voy a estar utilizando, es que es una forma nueva de hacer o resolver una problemática identificada y que además haya un potencial pago o una derrama económica o de valor. Eso es la innovación. Entonces, puede ser que tú tengas el invento del Easy Glove, pero si el Easy Glove no genera una transacción económica, un valor económico o un valor también al profesional médico, no es una innovación, es una invención. Es un invento que funciona bien, pero no es una innovación. ¿Puede en 10 años ser una innovación? Sí, sí puede. Y este es uno de los principios, la innovación es atemporal. Eso quiere decir que lo que pudo haber sido inventado en 1950 no fue una innovación, pero en 1980, derivado a ciertas circunstancias económicas, se convierte en una innovación o descubres un nuevo uso. Generalmente también buscamos el emprendimiento como una disrupción. La disrupción la voy a definir tal cual como este punto de partida donde los mercados cambian. O sea, tú haces algo tan drástico que haces el cambio del hábito del consumidor. El teléfono inteligente fue un ejemplo, ¿no?, de la disrupción. La televisión en su momento, la radio. Entonces, ¿qué es lo que nos cambia o cómo podríamos definir que nuestro emprendimiento es disruptivo? Pues se hace el cambio de paradigma de comportamiento y el hábito. Buscamos generalmente que el emprendimiento tenga impacto. Hay muchísimas maneras de medir el impacto del emprendimiento, pero también hay que entender que el impacto no se crea de la noche a la mañana y ese es uno de los temas más puntuales que yo veo. eh, que uno se desespera, ¿no? O sea, uno quiere ya solventarlo todo, resolverlo todo, salvar muchísimas vidas, pero hay que ir construyendo, ¿no?, el impacto como tal. También asociamos muchísimo al emprendimiento y al tema de crecimiento. Y estadísticamente, 9 de 10 emprendimientos muere. De ese 10% que sobrevive, si lo viéramos a 100%, nuevamente el 50% no llega a sus primeros 3 años o 5 años. Y de ese 100%, menos de la mitad o un 10% alcanza el crecimiento. Entonces, son datos duros que se los doy porque muchas veces uno se frustra internamente cuando empieza a emprender y busca crecer y crecer y crecer y llegar a nuevos mercados y se convierte en una frustración tan grande que se lo come internamente a uno. Entonces, hay que entender que puedes tener un emprendimiento pequeño de gran impacto en tu comunidad, estás dando nuevos trabajos, mejor pagados, nuevas oportunidades laborales, estás tratando bien a tu personal, entonces todo esto se relaciona con el emprendimiento, con el hacer. Y finalmente, uno de los atributos deseables del emprendimiento, pues, es crear valor. Crear valor radica en que una persona puede hacer una transacción económica y se siente aún cómoda consigo mismo acerca de la transacción que hizo. En este sentido, por ejemplo, si nosotros compramos un, un mouse de 10,000 pesos, pero a la semana se nos echa a perder y no funcionaba bien en nuestra computadora, pues lo vamos a ver de muy baja calidad y aparte, pues no nos creó nada de valor. Sin embargo, si tú dices, ¿sabes qué? Pues es un mouse súper rápido y me está respondiendo bien a mis juegos y, o sea, me resuelve el problema que yo tenía que se trababa el clicker, pues bueno,
Un segundo, se murió mi computadora, algo sucedió. Pero les comentaba esta perspectiva de valor, ¿no? O sea, es algo que tenemos que entender, que en el emprendimiento buscamos entregar el valor en un producto o en un servicio. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, duda? Excelente. Los veo muy callados. Por ahí, Rafa, platícame un poquito de lo que has captado hasta el momento de emprendimiento. Pues hasta ahorita lo que más, digamos, me quedó grabado fue la diferencia entre emprendimiento e innovación, porque yo tenía la idea de que eran lo mismo, pero no había tenido esta idea de que, pues ya para tener una innovación tenemos que tener un valor económico o alguna ventaja, ¿no? Y pues otra de las cosas que yo veo es igual, platicando igual con otros compañeros igual egresados de biomédica, pues está mucho este sentimiento que nos platicabas al principio, de decir, pues yo quiero hacer, pero no veo dónde pueda emprender, al menos en el país, ¿no? De acuerdo. Muy bien. ¿Nos quieres compartir algo, Fernando? No, creo que igual que Rafa, como lo que comentaste de que pues en el país no había lo que tú estabas buscando, pues creo que también es un sentimiento que comparto y pues ya ahorita lo que estás platicando, o sea, se hacen muchos clics en muchas cosas que tenía como la cajita vacía y se va rellenando de las cosas que estás compartiendo. Perfectísimo. Frida, ¿nos quieres compartir algo? Hola, hola a todos. Gracias por estar aquí. Para los que ya se han comunicado conmigo, pues hola. Espero que estén pasando bien su primer clase. Pues yo también voy a estar tomando el curso junto con ustedes. También acabo de egresar de ingeniería biomédica y tengo la oportunidad de estar ahorita trabajando de becaria en Soluciones Kengo junto con Dani, que es mi jefe. Y pues he aprendido mucho y por lo mismo es que también a mí me llamó mucho la atención el curso porque pues son cosas o temas que no te enseñan en la universidad y es muy difícil estar buscando o ir empezando por tu cuenta. Y sí, hay muchos términos sobre innovación, emprendimiento, que me llaman mucho la atención y me gusta mucho y, y me está gustando hasta ahorita lo que he estado aprendiendo. Gracias, Dani, por la palabra. Perfectísimo. Ya está reaccionando a mi compu. Entonces denme un segundo y me conecto en la otra para continuar con la explicación de emprendimiento. ¿Listo? ¿Me escuchan? Ya regresé a mi compu. Perfectísimo. Perfecto. Entonces, le decía, estas características del emprendimiento son muy deseables
Pero no quiere decir porque no tengas estas características, no estás emprendiendo. Nuevamente, lo que les comentaba, o sea, el emprender es el hacer pasar las cosas. Aquí van a poder encontrar en una carpeta que les vamos a hacer llegar este mapa mental para que lo puedan revisar con detalle. Pero lo que les comentaba, o sea, lo importante del emprendedor son estas 3 competencias, ¿no? Que es identificar la problemática, 2, desarrollar la solución y 3, implementarla. Son las 3 competencias. Ahora, me voy a tomar un instante para definir qué es una competencia. Una competencia es el conjunto de las habilidades, conocimientos técnicas y la actitud para poder desarrollar una actividad de manera eficiente y eficaz. Entonces, suena muy rimbombante esta definición de competencia, pero para poder nosotros identificar una buena oportunidad o una área de emprendimiento, o bueno, de hacer de probar una nueva solución, pues tenemos que tener conocimientos técnicos de cómo implementar las técnicas adecuadas. Tenemos que buscar los procesos adecuados, ya sean metodologías, procesos, que es lo que vamos a estar revisando. Y finalmente, que es algo muy importante, es la actitud. La actitud es algo fundamental en el emprendedor. Básicamente, siempre tienes que tener una actitud, o la mayoría de las veces, de aprendiz. O sea, nunca lo vas a saber todo, nunca vas a tener la respuesta óptima para muchas de las situaciones y tienes que tomar decisiones con cierta información que crees realista o verdadera en su momento. Esto se da muchísimo porque generalmente uno dice, bueno, hago esto para ver si funciona. Y luego, bueno, necesito esta más información para dar el siguiente paso. Entonces, muchas veces se invierte muchísimo tiempo en una planeación excesiva, pero uno mismo no se da cuenta que está tomando ese momento de tiempo tan grande. Entonces, es muy importante que sí nos detengamos a planear, pero que también nos enfoquemos en hacer algo o pasar a la acción. Otro de los puntos más importantes es que se confunde generalmente el emprendimiento con la administración. Entonces, en el 80% de las escuelas de negocios, ahora sí, en el mundo, te va a enseñar cómo hacer un estado financiero, cómo hacer una proyección económica, cómo comunicar adecuadamente ciertos aspectos de tu negocio. Sin embargo, el emprendimiento no es eso. El emprendimiento es hacer las cosas pasar. Entonces, las habilidades que ustedes requieren como emprendedores es justamente poder afrontar la incertidumbre y la ambigüedad de las cosas. ¿Qué es la incertidumbre y qué es el riesgo? Bueno, el riesgo es la probabilidad de que suceda algo y que tenga un impacto determinado. Y la incertidumbre es que suceda algo que todavía no conoces, que está fuera de tu control. Entonces, la mayoría de los casos del emprendimiento, tú tienes que lidiar con el incertidumbre y ese es uno de los grandes aspectos. Porque no sabes qué va a suceder, todavía tu producto no está en el mercado, no tiene respuesta continua de las personas. Entonces, hay que encontrar maneras de cómo poder reducir la incertidumbre. En cambio, la administración se busca muchísimo en el tema del control y la optimización. Entonces, un buen administrador, esta persona que te va a decir, bueno, ya medio funciona esto, yo te lo optimizo y te lo crezco. Entonces, es esta parte de crecer, de optimizar y sobre todo de un enfoque de la mejora continua, que lo vamos a hablar mucho en el sistema de gestión de calidad. Como emprendedor, tú tienes que tener esa capacidad. O sea, tienes que ser flexible, pero también si quieres hacer crecer tu negocio, si quieres hacer despegar tu proyecto, pues necesitas habilidades de administración. Obviamente, pues no tenemos la vida para aprender y ser expertos en todo.
Entonces es importante que vayamos construyendo equipos, ¿no? Y ese es precisamente el objetivo de este curso, o sea, que identifiquemos cuáles de esas habilidades como emprendedor sí tengo y cuáles no tengo. O sea, a lo mejor soy muy bueno emprendiendo, pero soy pésimo administrando. Entonces, si está esa opción de administración, pues hay que delegarla. Y si yo me gusta eso y esa es la razón de ser ahorita en su momento, pues la puedes adquirir. Entonces, esa es la gran diferencia entre emprendimiento y administración. No hay que confundirlas. Generalmente en la mayoría de las universidades, para enseñar el emprendimiento se enseñan muchas herramientas, pero lo que yo les digo, o sea, el tema del emprendimiento es hacer las cosas. Entonces, por eso este curso va muy enfocado en tener un proyecto y pues pueden revisar las diferentes definiciones de qué es el emprendimiento de diferentes organizaciones. En lo particular, a mí me gusta esta última de la derecha, eh, que es del Monitor Internacional de Emprendimiento, que habla que es cualquier intento de empresa, nuevo negocio, autoempleo, expansión por un individuo o un grupo de trabajo. Entonces, esta definición abarca a lo que nosotros vivimos como México, o sea, como Latinoamérica, donde más del 50% es pyme, o sea, es pequeña y mediana empresa, y ellos son emprendedores. Y esta definición misma te dice que la realidad es que hay dos razones muy grandes para ser emprendedores. La parte de la necesidad, o sea, te conviertes en emprendedor porque necesitas vivir y sobrevivir y no hay ningún modelo económico donde la base del emprendimiento se puede invertir, o sea, no todas pueden ser innovadores, tiene que haber emprendimientos, digamos, fundamentales. Emprendimientos de comida, de servicios, son importantes. Y un pequeña parte de esos emprendimientos sí pueden ser de innovación, que ese es el otro gran paradigma. O sea, eres emprendedor porque necesitas autorrealizarte, ¿no? Y en esta autorrealización puede verse por 4 temas, principalmente del ecosistema interno, o bueno, del ambiente como tal, y es porque quieres hacer algo diferente en el mundo, que fue una de las razones que a mí más me pegaba. 2 es porque buscas construir riqueza. La tercera es porque es una tradición familiar. O sea, tienes un papá o mamá que ya ha sido emprendedora y te inculcó ciertas enseñanzas de cómo poder gestionar este camino. Y como les decía, o sea, es generar un autoempleo o un escaso trabajo. Entonces, en esta visión de que entendemos que es el emprendimiento como una acción, como cualquier intento de grupo de personas por hacerlo, pues nos topamos ahora con la gran diferencia que no necesariamente emprendimiento es innovación, pero sí la innovación, que también es un proceso, va a requerir del emprendimiento para poder ejecutarse. Y bueno, ese es el primer tema de emprender, o sea, para que ustedes también empiecen a visualizar lo que se esperan. Les decía, es una filosofía de vida y voy a hacer aquí ya hincapié en qué es la gestión de tecnología. Por ahí creo que Marta nos definía como la gestión de la tecnología como la eficiencia y eficacia de los equipos en el hospital, ¿no? Y esa es una definición de gestión de tecnología para dispositivos de salud muy adecuada. Sin embargo, nosotros vamos a entender la gestión de tecnología como un conjunto de procesos y métodos que podemos utilizar nosotros o nuestra empresa o nuestra startup para poder conocer, planear y desarrollar e integrar nuevos recursos, ¿sí? Ese es principalmente los 4 factores de la gestión de tecnología, que la hace muy diferente de la que ya conocemos del aspecto clínico. Conocer, plantear, desarrollar y controlar nuevos recursos. Y de tal manera que nos permita identificar nuestros objetivos estratégicos y operacionales.
Los objetivos estratégicos básicamente es qué es lo que quiero lograr de una manera ordenada y de una manera, digamos, amplia. No vamos a platicar mucho de cómo hacer un plan estratégico, digo, hasta el momento, pero, o sea, sí es muy importante que nosotros tengamos muy claro en la gestión de la tecnología qué es lo que queremos lograr. Y para la gestión de la tecnología hay 5 funciones principales, que es la de vigilar, planear, habilitar, proteger e implantar. Son las 5 funciones de la gestión de la tecnología. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el concepto de la vigilar? Pues vamos a explorar y vamos a buscar las oportunidades, las amenazas y todos los temas relacionados internamente con nuestras capacidades, con las capacidades externas y también con las amenazas. Aquí podemos utilizar algunas herramientas que tal vez veamos como el FODA, pero lo más importante es que entendamos nuestro contexto, ya sea México, Latinoamérica, para donde queremos desarrollar nuestro producto. El siguiente punto es planear. En planear vamos a ver cuáles son las opciones que más nos convienen, desde la selección de ciertos proyectos para poder desarrollar cuáles nos convienen y cuáles no, o también si tenemos un conjunto de proyectos, a lo mejor queremos medir el estado del corazón, ¿no? Pero tenemos la opción de hacerlo a través de un electrocardiograma o hacerlo una de resonancia o hacer un nuevo dispositivo de ultrasonido que combine nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, esas mismas tecnologías que existen ya en el mercado son opciones, como lo son para el hospital. Entonces, también tenemos que tener muy clara esa visión de que pues no tenemos que desarrollar todo desde cero, que es uno de los temas que generalmente como ingenieros buscamos hacer, ¿no? Tratamos muchas veces de reinventar el hilo negro o la rueda cuando no es necesario. O nos estamos creando expectativas innecesarias o problemas que les comentaba como el del pulso, ¿no? O sea que no existía ese problema y yo me di cuenta hasta que lo platiqué. Después, la función es habilitar. Y habilitar vamos a hablar de todos estos procesos que tenemos que hacer para que pasen las cosas, ¿no? Volvemos a lo mismo. O sea, tengo que planear el proyecto y lo tengo que hacer las compras y tengo que ver que lleguen y tengo que ver que se ensamblen y tengo que ver que se programen y tengo que visualizar que este primer lote es muy costoso, pero en mediano volumen puede ser más económico. Entonces, habilitar habla de la función que vas a servir de puente entre varias personas y entre varios conocimientos. Luego hay que ver que una de las funciones adicionales de la gestión de la tecnología es proteger. Entonces, por eso vamos a tocar en el siguiente módulo el tema de propiedad intelectual. Es un tema introductorio de qué es lo que debemos de estar visualizando en el tema de patentes, marcas, y cómo lo podemos bajar en cada uno de estos aspectos. Y finalmente, implantar. E implantar habla de la construcción de una máquina principalmente que pueda estar construyendo o mejorándose continuamente a través de los procesos. Y aquí lo vemos muchísimo en el tema del sistema de gestión de calidad. Entonces, estas son las 5 funciones de la gestión de la tecnología de las que vamos a estar hablando en el curso entero. O sea, vamos a estar de vigilar a nuestra competencia, de revisar competidores, de ver las características de cada uno de ellos, dónde venden, cómo venden, hacia dónde van, por qué están yendo hacia allá, por qué no hay este tipo de tecnología en México. Entonces, esas cosas que damos por hecho en decir, oye, pues no hay un electrocardiograma en un guante, pues ¿por qué será? Pues bueno, a lo mejor pues porque el tamaño de la mano es demasiado variable y sacar 2 o 3 tallas es complejo. Entonces lo más cercano es que saques las tallas de los guantes de látex, ¿no? Entonces desde ahí vamos a empezar a vigilar. La parte de la planeación es, bueno, en el guante, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder ejecutar mis primeras fases?
hasta dónde me va a alcanzar el recurso, y en habilitar es cómo consigo el recurso, cómo lo destino, quiénes están trabajando en el equipo, cómo los estoy convenciendo de que trabajen en el equipo. Y en la parte de protección es, bueno, todo esto que estoy invirtiendo, ¿hay o no opción de que lo proteja y que pueda recuperar poco o mucho más del dinero de lo que invertí? Entonces, estos procesos de la gestión de tecnología como tal, hay muchas herramientas. Aquí les dejo algunos ejemplos de las que pueden ver. El contenido del curso está ya de tal manera planeado para que veamos ciertas herramientas en ciertos puntos ya con temas muy puntuales. Entonces, ustedes por su cuenta pueden investigar, o sea, qué es un benchmarking, que muchas veces es la referencia y qué es lo que tiene, el gold standard también conocido. En la parte de planeación podemos hacer un plan estratégico. Si queremos sacar un módulo electrocardiograma, pues a lo mejor nuestro plan de desarrollo es primero un canal, 2 canales, 3 canales, 6 canales, 12 canales. O pues, ¿sabes qué? No me alcanza para hacer tantos canales, tengo que hacer 6. Y ese es mi plan de desarrollo. En la parte de habilitar vamos a estar platicando cómo podemos habilitar a través de Maquila, de la comercialización directa o del spin-off y del emprendimiento. Y pues bueno, aquí también les dejo ya de una manera más concreta y más general, o sea, en vigilar qué es lo que vamos a estar buscando. Mercados, clientes, el estado del arte, tanto científico como técnico. El estado del arte científico es todo lo que encontramos generalmente en los papers, publicaciones, y el estado tecnológico es inclusive lo que encontramos en base de datos como patentes y hasta lo que nos encontramos en Facebook. O sea, es básicamente casi cualquier información de lo que existe. En vigilar también podemos platicar de proveedores. O sea, oye, ¿sabes qué? ¿Quién le está vendiendo el silicón a cierto proveedor? Pues resulta que nomás hay 2 o 3 en el mundo. ¿Nos van a vender a nosotros si queremos fabricar ese dispositivo? Si es así, ¿con quién me tengo que conectar? ¿A quién le tengo que hablar? Entonces son estas partes de que tienen que ir pensando como gestores de la tecnología en dispositivos médicos. Como le decía, planear, pues podemos hacer FODA, que es lo más tradicional. La verdad es una herramienta sencilla, muy repetible cuando la entiendes. Le encantan los administradores, o por ahí dice un meme que no estudias FODA y te gradúas de administración. Entonces es importante también que la comuniquemos. Hay otras que se llaman mapa de ruta tecnológico. Estas mapas de ruta tecnológico es qué es lo que tengo que hacer en un periodo de 1 año, 3 años y 5 años para poder llegar a mi desarrollo tecnológico. Y era como les comentaba, o sea, si yo quiero construir un canal de 12 derivaciones, pues probablemente tenga que construir primero mis sensores y después mi hardware y después mi aplicación, ¿no? Entonces a lo mejor esa es mi ruta y mis capacidades son diferentes. Bueno, en habilitar hay un modelo que es adquirir, asimilar, desarrollar y transferir. Lo vamos a platicar en el módulo de transferencia de tecnología y tiene que ver justamente en cómo adquieres cosas que ya están en el mercado o con proveedores y las puedes entender, agrupar a tu tecnología y explotarlas. Finalmente, en la parte de la implementación, les decía, es más de cultural. Vamos a estar hablando del design thinking, otras metodologías como TRIZ y el QFD, que pues son ciertamente yo creo que las 3 herramientas que más se complementan en el desarrollo de la tecnología. Bueno, ya casi para finalizar por hoy, la normativa de gestión de tecnología ustedes la pueden encontrar de lleno en el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. En particular están estas 5 normativas que hablan de todo este tema de la gestión de tecnología, pero básicamente está resumido en lo que les comentaba de las 5 funciones. Hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta.
No, ninguna. ¿Algún comentario final? Yo nada más una pregunta con un término que vi hace ratito, Claro pero que sí. para poderlo investigar más a fondo. Hace como unas 4 o 5 diapositivas apareció un término en planeación que es PJTS, pero no sé, no sé si es un acrónimo en la anterior. Me imagino que se refiere a la cartera de proyectos, a la anterior a esa. Justo ahí, cartera de PJTS. En la anterior, perdón. En esa. En el planear. Sí, es cartera de proyectos tecnológicos. La J te la debo ahorita de qué es. Ujú. Pero sí, básicamente, ¿qué quiere decir? O sea, tú puedes decidir si inviertes, digo, en un nuevo electrocardiograma, en un electrocardiograma con un pulso oxímetro, en un electrocardiograma con un ultrasonido o en un nuevo proyecto para hacer una incubadora eficiente, ¿no? Y esos son tus proyectos que tienes ahorita. Entonces, la cartera de planeación es, bueno, ¿qué herramientas tengo para decidir cuál proyecto me conviene? Si es que me convienen esos proyectos. Y si no, ¿qué herramientas tengo para la toma de decisión que no me convienen? Entonces, básicamente es la parte de la planeación. Vale, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí, ahorita ya no hay ninguna otra pregunta. Ya solamente para hacerles de su conocimiento. En la carpeta que se les va a compartir van a poder encontrar este cronograma donde vienen los módulos. Y aquí les voy a estar dejando la liga del video y algunos de los recursos que revisemos. Si no están directamente en la carpeta del módulo, lo van a poder encontrar probablemente aquí como un link. ¿Sí? Y ya les puedo dejar alguna nota. Entonces, hoy estaríamos dando por concluido la introducción al curso. Digo, estuvimos platicando el emprendimiento y la gestión de tecnología para dispositivos médicos. De este no hay entregables, es una sesión y la fecha es el 12. Este es el cronograma que les digo que voy a tratar de apegarme lo más posible. En la siguiente sesión vamos a platicar ahorita por dónde empiezo, que va muy de la mano acerca de la historia de Easy Glove y cómo iniciamos, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito de la identificación de la problemática, herramientas para la identificación de la problemática, algunas habilidades muy importantes que necesitamos ser conscientes de ellas, de resiliencia, paciencia y escucha. Vamos a platicar de los temas de colaborar, emprender y qué es el spin-off. Luego vamos a platicar de los 3 modelos de negocio más comunes en el sector de dispositivos médicos, que son diseñar, maquilar y comercializar. Vamos a indagar un poco más en el panorama general de dispositivos médicos en México. Y finalmente vamos a dar el punto clave del dispositivo médico, que es la intención de uso. Esto nos puede llevar hasta 3 sesiones y pues estaríamos viendo este contenido hasta el 21 de este mes. Posteriormente, si se acuerdan, es un curso que tiene una validez por el clúster de ingeniería biomédica y por la SOMIP. Entonces, para eso yo necesito presentar cierta evidencia de que ustedes se capacitaron y han desarrollado sus habilidades, por lo que van a tener ciertos entregables. Aquí ya los tienen de una vez. Los pueden ir trabajando a lo largo de las semanas y me los pueden estar mandando a revisión para que les dé retroalimentación en los últimos 15 minutos de las clases. O sea, es lo que les comentaba, entre 7 y 8 y media es la clase y de 8 y media a 9 puedo resolverles un par de dudas, 5 minutos, 10 minutos de sus entregables para que los puedan ir trabajando. Entonces, revísenlo, si tienen alguna duda la puedo resolver a través del chat de WhatsApp o pues por correo. Y pues sería ahora sí que todo por hoy. Muchas gracias, Dani.
Gracias. a ustedes. Muchas gracias. A ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Hasta Bonita luego. tarde. Disculpa, Dani, ¿me escuchas? Sí, Una preguntita. sí, les escucho. Claro, adelante. Entonces, básicamente, por así decirlo, yo tengo un proyecto, platico contigo y tú me ayudas a sacarlo adelante. Es correcto. Para eso este curso. Ok, buenísimo. ¿Y a eso se dedica Soluciones Kenko? Sí. La siguiente clase les voy a platicar un poquito más ya del modelo de soluciones Kenko y cómo hacemos la gestión tecnológica en estas 5 fases. Pero sí, nos dedicamos al desarrollo de tecnología. Dani, yo tengo otra pregunta. Buenísimo. Gracias, Dani. Adelante, adelante. Hola, Gil Aguilar. Le comentaba por ahí a Frida que el dispositivo que yo quisiera trabajar aquí con la asesoría de ustedes no es un dispositivo médico como tal, pero sí está catalogado como una herramienta tecnológica. Entonces, me imagino que el acompañamiento pudiera ser el mismo, ¿no? Es correcto. Algo- Vamos a ver algunas distinciones justamente cuando hablemos de la intención de uso, la clasificación y los temas regulatorios. Y si no es un dispositivo médico, esta parte te va a ayudar muchísimo a cómo justificar a la gente que no lo confunda con un dispositivo médico. Ok, Sí, gracias. perfectísimo. Bueno, pues no sé si tengan alguna otra duda. ¿No? Bueno, pues sería todo mi parte y pues que tengan muy linda noche. Gracias, Dani, Muchas buenas noches. gracias, Dani. A ustedes. Gracias, hasta Gracias. luego. Saludos, chicos. Cuídense.